Bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio del Proyecto Voice, cofinanciado por la Unión Europea. Y bueno, hoy vamos a hacer un viaje a través del tiempo para entender cómo ha cambiado Julchena, nuestro pueblo, especialmente desde los ojos de sus mujeres. Y bueno, para hoy hablaremos de la despoblación, del papel fundamental que ha tenido y tiene la mujer en el pueblo, de cómo han trabajado, resistido y reinventado este lugar. Y lo haremos comparando dos generaciones muy diferentes, por un lado desde la visión de Carmen y por otro de Ana María, mi abuela. Y bueno, la primera pregunta para empezar, ¿quiénes sois vosotras? Para que la gente lo sepa. ¿Quién era, abuela? Pues yo la mariquita de la vaca. Sí, ¿no? Ya está. De aquí del pueblo, de Me Tonaví. conocen por mi nombre. ¿Por qué lo de la vaca? Pues porque tuve una vaca y fuimos al Pelicano a recoger olivas y había un terraple y se cayó y se mató. Y me quedé yo con mariquita de la vaca. Ay, pero yo conocía la historia de que tenía la vaca, pero no sabía que sabía Yo tampoco. Esta es una historia en primicia. en primicia para Europa. Bueno, empezamos fuerte. ¿Y Carmen? Yo soy también aquí, nacida, criada. Me fui un tiempo a vivir a Almería, también estuve en Grecia y después de todo eso he decidido regresar porque me siento muy arraigada a este entorno y a todas las posibilidades que creo que se pueden encontrar en el mundo rural. Vale. Voy. Todo eso no lo sé de ti. No pasa nada, cada una decimos cosas distintas, ya verás que va... Eso es lo bonito, la diferencia. Claro. Y bueno, hablando de diferencias, me gustaría saber un poco, porque yo sé que Carmen a día de hoy ha emprendido en el pueblo. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues después de casi 4 años trabajando en el Ayuntamiento de Purchena, en proyectos europeos, yo en realidad pues tengo formación en ciencias ambientales y siempre me ha gustado muchísimo el campo, me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con la naturaleza, pero también cómo nos relacionamos con ella, especialmente en el mundo rural. Y pues en 2024 decidí emprender con una consultora ambiental que se llama Tersal. Creo que en el mundo rural, como decía, hay muchas posibilidades y al final siempre pensamos pues, que te tienes que ir a una ciudad. Y en poco estoy en conseguir proyectos, financiación para realizar cosas aquí en este entorno. Muy interesante. ¿Y tu abuela de qué has trabajado? Yo, desde que me parieron, cosiendo. Porque era chica y ya estaba con la aguja. ¿Cuándo empezaste? ¿Con qué edad? Pues yo que sé, pues 5 o 6 años. Madre mía. Mira, tú no has oído. Bueno, don Manuel Cortijo se la... Sí, creo que sí. Pues bueno, sus padres vivían enfrente de mí, en la calle del Almendro. Y entonces teníamos un cura aquí que era muy recto, muy buen cura. Y cuando venía por la calle del Almendro para arriba, la Ignacia y él, pues yo me escondía porque estaba cosiendo el amanecer. Sí. Me encantaba. Tú dime, amiga. Tenía mi papá unas cabras y entonces a lo mejor se iba a acabar allí mismo, Al cortijo. en el cortijo de Mercedes Álvarez. Y entonces pues yo tenía con las cabras y cómo me gustaría hacer cosas que con un alambre y una lima le saqué punta para hacer cadenetas y me enseñé haciendo cadenetas con Con un alambre y una aguja. con un alambre y una lima. Sí. Y así pues me enseñé a hacer cadenetas. Y luego una muchacha que había aquí ya me enseñó a hacer puntillas y todo eso. Y luego tú enseñaste a mucha gente. No, pues Sí, mi madre, por ejemplo, la enseñaste todas las Ella también. Pero bueno, la tuya por lo que sea, pero la mía, como y muchas de su edad, la enseñaste tú a coser. Sí. No solo has cosido para... y tengo unas tijeras que me regaló ella. Y entonces, pues sí me enseñé a hacer cosillas. Luego otro modo, para hacer molde, con un alambre y le sacaba puntillas y ala. Porque me gusta hacer todo eso. Te ha gustado. Y durante tu vida has trabajado de más cosas, abuela, porque también has sido pastelera, ¿no? A lo primero, cuando me casé, pues hacíamos dulces de esos de la feria. ¿Pero con tu marido? Sí, Y lo ibais vendiendo de feria en feria, ¿no? sí. Íbamos, iba a Sierro, a Serón, a Tíjola.
por todos esos sitios, por todos los pueblos estos de alrededor. Por eso luego a los nietos nacen unos pedazos de dulces, ¿no? ¿Eh? Que luego a los nietos nacen unos dulces muy buenos, por eso. Sí, yo ya no me... Pero ha hecho. Oh, es que se ha hecho y sigue haciendo. Me lo decía, ¿no? Y que le hacía rosquillos de vino, porque te le gusta, María me ha dicho. Sí. Y entonces, pues, no sé lo que le pasó, que le dio algo y tuvo que irse a Barcelona para que lo operara. Y como no teníamos yenca, pues entonces estuvo trabajando en Cemento Molín. Y ya, pues como le hicieron su Contrato y pues ya con eso pues lo pudieron operar. Si no tenemos perros, entonces es que había pocas perros. Sí, está bien, sobre todo en esta zona. Y pues ya lo operaron y se estuvo allí pues 15, 16 meses estuvo. Polina. Mucho tiempo. Y yo, pues como ya sabía hacer dulces, estaba, ¿cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo. Que lo tenía el Lobito. La discoteca del Lobito. No, la discoteca no. Eran los señoritos los que iban allí nada más. Pero no me acuerdo ahora cómo se llamaba. No sé. Nos queda ya un poquillo lejos. Sí, yo a lo mejor lo he escuchado porque mis padres eran muy de contar muchas cosas del pueblo, pero... Y entonces, pues yo me iba a mi plaza, vendía mis dulces todos los días, y cuando vino a operado y todo, pues tenía yo mis perros guardados. Mira por dónde. Pero hacías los dulces y también cosías. O en esa época ya no cosía. Todavía no cosía. Cosía sí, pues para mis chiquillos y todo eso, pero... ¿Y fue después cuando volviste a coser? Pues mira, volví a coser porque siguió medio changado el abuelo, y entonces pues él iba a vender los dulces, pero solo. Total, que yo me puse a coser y gracias a Dios que tuve tan buena suerte porque que cosí mucho y gané mis perritas. Y entonces nos caía el agua de la terraza. Teníamos que, en una cama chica que teníamos, un plástico para que nos cayera la gotera. Sí, entonces se pasaba. Entonces era muy distinto ahora. No varía nada. Ya ves. Sí. ¿Y Carmen? Bueno, perdón, sí, sigue, bueno. Entonces, pues ya, pues, obré mi... Con el dinero que ibas tú cogiendo de coser, ahora para quitarte la... Y quedé de ver 2.000 pesetas. Y todos los años maté a mi chino, porque vendía los jamones y de los demás sacaba. Vendía los jamones y con los jamones compraba otro. Porque claro, es que eso también era muy distinto antes, ¿no? Antes teníais campo, aparte de hacer la costura y de vender los dulces, el campo y todas las papas. Teníamos un bancal, que son las casillas donde viven las ritas. Sí. Pues esas casillas eran bancales, que eran de Don Julio. Y nos dieron 10.000 pesetas por dejar el bancal. Y eso, el chino, total, que obré mi casa. Con eso te la pagaste entera. El techo, sí. Era para la gotera. Para la gotera. Poquito a poco. Pues me lo hice. Pues quedé de ver 2.000 pesetas. Como tenía 2 chinos, pues lo vendí. Y con eso. Y te quedaste sin deuda. No le debía nada, pero tampoco matamos a Geranio. Pues mira. Pues bueno, pero ya está. Y ahora queríamos saber un poquillo de Carmen, porque sabemos que ahora existe la problemática de que muchísimos jóvenes están dejando el pueblo para irse a las ciudades, en parte pues porque hay falta de servicios, de ciertas cosas. Me gustaría saber por qué, con todas las oportunidades que hay hoy en día, has decidido quedarte y emprender aquí en el pueblo. Porque es un pueblo. En cierta manera, por esto, porque es mi pueblo, y también porque creo que se dignifican muchísimo los trabajos en las ciudades, como que son geniales, que la gente vive muy bien, que en el campo
la gente vive mal. Incluso una de las cosas que me molestan mucho es que el otro día lo hablábamos, que estuvimos en Almucita en una formación, fuimos con la Asociación de Mujeres, entonces estudias si no te vas a ir al campo, como si fuese algo negativo. Y decía un hombre en referencia a un sindicalista, Casero creo que se llama de apellido, que por lo menos una vez en tu vida a lo mejor vas a necesitar un médico, una vez en tu vida vas a necesitar, una vez al año a lo mejor necesitas un fontanero, pero un agricultor lo necesita todos los días, porque todos los días necesitas alimentarte. Y nuestras generaciones se están yendo a las ciudades, empezaron a ir desde los años 60 porque se había tratado muy mal al campo. Se había dicho que en el campo no se podía vivir, que no eran profesiones dignas, que en el mundo rural no había futuro, porque se necesitaban manos de obra barata en las ciudades. Entonces, al final, a mí lo que yo he vivido, mi experiencia personal en una ciudad, aunque sea una ciudad pequeñita como en Almería, es que tienes trabajos muy precarios. Trabajos en los que además, en una ciudad tan pequeña como Almería, necesitas mucho tiempo para desplazarte, para ir a tu punto de trabajo. No me quiero imaginar en un Barcelona, en un Madrid, en una gran ciudad europea. Entonces, yo volví por cuestiones personales, pero me he quedado por convicción propia de que creo que aquí de verdad no solo puedes dedicarte al mundo agrícola o forestal, sino que también puedes emprender en distintas cosas, como puedes hacerlo en una ciudad. Y creo que además, como estamos menos, también tenemos más oportunidades porque hay menos competencia, tienes menos personas que están haciendo lo mismo que tú. En una ciudad además eres un número, eres alguien que no tiene identidad. Aquí eres el nieto de la mariquita de la vaca, la nieta de la encarna de la peseta. Tienes unas conexiones con la gente que te conoce y también creo que al final, como decía al principio de hoy, cuando me has preguntado, soy de aquí. Entonces también hace muchas conexiones a nivel comarcal. Yo creo que en nuestra comarca especialmente tenemos mucho sentimiento de comarca. A lo mejor no te sientes tanto de Almería porque estamos en un punto entre Murcia, Granada, muy cerquita Baza, pero sí te sientes de la comarca de la Almanzora, sí sientes que tienes como un territorio común. Y cuando yo, por lo menos ahora que soy más mayor, cuando empiezas a ver que, bueno, pues a lo mejor en Purchena no tengo tantos servicios que me decías tú, ¿no? Pero es que yo en 10 minutos tengo un centro de salud, a 30 minutos tengo un hospital de referencia, si necesito, me apetece ir de compras, tengo distintos sitios donde puedo ir. A día de hoy con un coche tengo muchas facilidades que las generaciones anteriores a lo mejor no las tenía. Es cierto que nos faltan muchos servicios, cada vez nos están poniendo más complicado para saber quedarnos. Sobre todo, por ejemplo, pues, los servicios de transporte público. Yo pienso que en nuestra comarca especialmente, que las distancias son muy cortas, se podrían plantear como si fuesen barrios de una gran ciudad. Cada pueblo tenemos una cosa que nos diferencia de los otros. Nosotros tenemos muchísimas partes de la administración, la notaría, el juzgado, pero Lula tiene más tiendas, tiene más ocio. En Tíjola pues tienes a lo mejor otro tipo de actividades deportivas que puedes ir. Entonces, si tú te planteas que no todo tiene que estar en tu pueblo, no todo tiene que estar en tu municipio, pues a mí quiero ir al fisio, pues tengo distintos fisios en distintos pueblos de la comarca. Entonces, claro, si me planteo que todo tiene que estar en Purchena, pues a lo mejor me queda corta. Pero yo quiero ir a hacer yoga y voy al municipio de al lado. Quiero hacer cerámica y puedo ir a otro municipio. Entonces, es como abrir un poco más la visión y decir, bueno, pues aquí también puedo vivir. Y luego también una parte que me parece muy importante, aunque yo no soy madre, es cómo se puede criar en un pueblo, ¿no? Somos la seguridad, la comunidad. Yo salía mucho a la calle y a mí todas las mujeres que eran amigas de mi abuela me iban como vigilando. O sea, yo salía y mi abuela a lo mejor lo iba detrás y decía, hemos visto a tu Carmen pasar por aquí. Eso en los pueblos, como dices, todavía se sigue manteniendo y creo que es algo que puede atraer a gente de nuestras generaciones, de decir, oye, yo quiero criar de otra manera, quiero desplazarme de otra manera. Yo no tengo que coger el coche para ir a mi puesto de trabajo. Yo no tengo que gastar 2 horas para prepararme hasta llegar a mi puesto de trabajo. Yo puedo hacer más cosas en cierta manera y cuando dicen es que en los pueblos te vas a aburrir, yo no me aburro. A mí me faltan tiempo. Claro, porque yo también no quiero abandonar el campo de mi familia. Pues para regar tengo que sacar horas de donde las tengo. Soy la presidenta de la Asociación de Mujeres, estoy en las asociaciones ambientales. A mí en realidad me faltan horas en el día para mis múltiples facetas llevarlas a cabo. Entonces yo creo que te aburres si no tienes iniciativas, si no tienes intención, actividades, servicios.
No sé si también porque Purchena es un caso distinto, pero creo que en general, yo que me muevo mucho ahora en el mundo de lo rural, Sí. creo que los pueblos están apostando muchísimo por ofrecer distintos servicios. Teatro. ¿Quieres hacer teatro? Tienes teatro en muchísimos pueblos. Grupos de baile. Al final somos una sociedad totalmente productiva. Y entonces no con nada que hacer, buscamos... Nos lo inventamos nosotros. Buscamos crear diversión, ocio, servicios, lo que haga falta. Efectivamente. Y cada vez más gente de mi edad que yo por lo menos me doy cuenta que quieren volver al pueblo. Que es algo que hace unos años yo por lo menos no veía. Todo el mundo quería irse a la ciudad y no volver a tocar pueblo, y cada vez son más los amigos que tengo que dicen acabo los estudios y para el pueblo me monto lo que sea. Porque es que verdad, te iba a preguntar porque si había encontrado más barreras o oportunidades en Purchena, pero creo que las has dejado claro. Sí. Que... O sea, creo que al final aquí tienes como, en cierta manera también depende cómo sea, más oportunidades porque la gente te conoce. Sí. Entonces te van a buscar. Creo también lo que tú dices, que especialmente desde el COVID, pero creo que venía un poquillo de antes, de mi generación hacia abajo, estáis planteando mucho el volver a los pueblos, porque se ve que se pueden hacer cosas. Volver al pueblo ya no tiene que ser para hacer lo que hacíamos siempre, sino que puedes volver para hacer lo que te apetezca, para ser creativo, para... Vivimos en una sociedad que tú ahora coges un coche, te plantas en Málaga y coges un avión, y no se tarda tanto desde aquí. Y eso que tenemos las peores conexiones probablemente de todo el Estado español. Pero es verdad que la generación de tu abuela y las posteriores tuvieron que emigrar mucho y eso se arrastró. Claro, eso le quería preguntar también a mi abuela, porque este problema que estamos teniendo ahora de muchos jóvenes que tienen que irse a estudiar fuera o a trabajar, lo teníais ya antes, ¿no? ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo era la situación? No, antes no era lo mismo. Pero No estudiaban tanto. Claro, pero sí se a iba. trabajar afuera, ¿no? Aquí hubo mucha gente que se tuvo que ir, por ejemplo, A lo primero, cuando mi bisabuelo Antonio, el padre de mi abuela Encarna, se tuvo que ir a Argentina, el Pepe el argentino también estuvo en Argentina, se tuvieron que ir a Cataluña, muchos se fueron y volvieron, que no había, y otros no volvieron. porque también estuvo 7 años sin llover después de la guerra. Si con la guerra no era bastante. Se tuvieron que ir porque aquí no había nada. No había tierra porque no podían regar, pues se tenían que ir a buscar. Y no había industria, que no llegó con el mármol hasta los años 60 o así. Claro, es que la situación era bastante diferente. Ahí no se iban porque quisiesen, ¿no? Ahí se iban por necesidad. Era por hambre, porque no había nada. Si no llovía y era la tierra lo de nuestro pueblo, pues Claro. se tenía que ir a buscar la vida. Pues sí, la verdad. Y bueno, me gustaría saber también, porque cada vez son más las mujeres que se están animando a emprender, cosa que antes era más difícil, aunque vemos que mi abuela ha sido una empresaria toda la vida. La empresaria de saltarme la miaja de ojos que tenía, dime de chico. ¿Ha encontrado barreras respecto a eso, Carmen, siendo mujer en un pueblo pequeño o todo lo contrario? Yo no he encontrado barreras, pero porque creo que también aquí en Purchena especialmente se ha hecho mucha labor respecto a todo el ámbito. Llevan décadas desde que se creó la Asociación de Mujeres, desde el Ayuntamiento con Dolores, fomentando la inclusión de la mujer. Es verdad que en Purchena, igual que en muchos otros pueblos, se ha hecho mucho en el ámbito de los cuidados, porque al final la sociedad ha cambiado. Antes en las casas se vivían los hijos con los abuelos, entonces eran como generaciones que convivían y se cuidaban entre ellas, y ahora las mujeres han tenido que salir al mundo laboral y no tener una formación. Como decía tu abuela, la generación anterior, no solo la suya, sino incluso la de mi madre, Claro. muy pocas habían estudiado, tenían una formación específica. Entonces yo lo que he visto ha sido más, por ejemplo, en la ciudad. Yo cuando tenía 25 años monté un negocio con otras 2 personas, éramos 2 chicas y un chico, y cuando venían a preguntarnos los comerciales nos decían no, ¿dónde está vuestro jefe? No es mi jefe, es mi socio y soy yo quien te está haciendo el pedido. Entonces esa barrera me la he encontrado más fuera que aquí, porque aquí al final, pues a mí, como te decía, me conocen, saben quién soy. He estado más o menos vinculada en el pueblo en distintas épocas de mi vida, he estado más, he estado menos, pero siempre he tenido como una presencia cuando he estado. Entonces
Yo si tengo que ir a hablar con alguien, soy yo, Carmen, no soy ni una mujer ni un hombre, soy una persona que va a hablar contigo de lo que tenga que hablar. Entonces creo que en ciertos aspectos no. Y luego una parte que a lo mejor sí me planteé alguna vez que podría ser más problemática en el tema del campo, del tema de la agricultura. Yo siempre he estado mucho más masculinizada y las labores que han hecho las mujeres están totalmente invisibilizadas. Las mujeres se han dedicado muchísimo más a la recolección de la cosecha, en términos generales, a cuando llegaba la semilla, o sea, llegaba por, yo sé, un tomate, saber qué semilla guardar, cómo guardarla, de la planta que venía del pimiento, y todo eso no se ha reconocido. Entonces, cuando va a hablar con... Yo cuando me vine aquí estaba haciendo también un máster y todos los trabajos que hacía los hacía relacionados con Purchena. Yo pregunté si podía, me dijeron que sí, pues para adelante. Y yo me empecé a juntar con hombres mayores del pueblo para preguntarle cosas. Y yo no me encontré una barrera porque al final soy la hija del Pedro y de la Julia. Entonces yo iba a hablar y como también está muy vinculado por mi padre especialmente al campo, pues yo me juntaba con el Severo y le preguntaba, ¿y por qué cambiasteis este tipo de pimientos que eran del país por estos que venían de fuera? Pues porque salían de esta manera, entonces se quemaban, y entonces los otros que venían de fuera no, y empezamos a introducirlos y tal. Y no me he encontrado, que al principio pensaba que iba a ser más difícil, ese rechazo a lo mejor, pero yo sí tengo claro que las generaciones anteriores no se las reconoció, en este caso a las mujeres no se las reconoció las labores que han hecho, porque a lo mejor no iban a labrar, algunas sí, pero espampanaban. Mi abuela, no sé si contigo, iba a espampanar las parras como que al sol en verano para luego tener la uva. No he sabido yo nunca espampanar. Pero había muchas mujeres que eran las que lo hacían porque tenías que tener más delicadeza porque era quitar las 3-4 hojas primeras que tapan la uva. Entonces, por esa invisibilización que le habían hecho a las mujeres anteriormente, yo ahí sí me pensaba que iba a tener como más... Pero al final, es lo que te decía, en el pueblo no soy yo sola como Carmen, que ahora en una ciudad así, aquí soy la hija de... Entonces, hay cierto vínculo que me ha facilitado, yo creo, muchísimo el tener conversaciones con todo el mundo, el poder aprender de todo el mundo, y no siento esa barrera. Sí, es una barrera, por lo mejor en ciertas ciudades se puede... Sí, o en ciertos sectores también. Y bueno, creo que sí tiene limitaciones el encontrar ciertos trabajos, por eso yo también decidí emprender, porque lo mío es como algo bastante específico. Entonces a lo mejor en una gran ciudad como Madrid pues tienes grandes consultoras como Deloitte que puedes decir, bueno, voy a hacer currículum, pero yo no quiero irme de aquí. Entonces la manera de hacer lo que me gusta y de hacerlo como me gusta era emprendiendo. Tengo ahora mismo pues mis limitaciones, pero bueno, que estando de tiempo en la lucha. Donde te gusta, además. Claro, y todo necesita un tiempo. Las cosas que salen muy rápido a veces no salen bien. Luego se estrellan, lo que sube muy rápido baja más rápido. Y abuela, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Tú que has sido también una emprendedora nata desde pequeña, ¿cuál ha sido tu posición como mujer? ¿Ha sido difícil el trabajar, sobre todo en tus tiempos y demás? A mí no. A ti no, ¿no? Yo he trabajado, pero... Y ya ves tú, me levantaba a las 6 de la mañana y entonces hacía muchos baberos de punto paná y hacía hasta las 10 punto paná. Hacía baberillo y luego los cosía. El punto paná, vaya. Y entonces pues, a las 10 me quitaba, ponía mi comida porque siempre he puesto o potaje o olla. ¿Sabes por qué? Porque cuando ese la tenía hecha. Luego más que le echaba las patatas y los fideos o lo que le fuera a echar y ya estaba la comida. Y de la otra manera pues tenías que quitarte mucho. Y así me pasa la vida. Entonces yo estaba yendo, don Manuela Cortijera, si la has oído nombrar, ¿no? Porque yo vivía en la calle El Almendro porque vivíamos en un cortijo. Nací en el cortijillo, que era de mi bisabuela. Y entonces, pues no sé por qué, a la Cañarneo. Y de la Cañarneo a Farruco, 3 cortijos, y me vine aquí con 6 o 7 anillos. Pero aquí yo bauticé aquí y estoy aquí. Y entonces
ya no me sé por dónde iba. Pues iba a la escuela porque era mi vecino enfrentico de mí. ¿El maestro? Sí, el maestro Manuel Curtijara. Y quería que fuera maestra. Y yo nunca me gustó estudiar. Pues se te había dado bien ser maestra. Porque hablas muy bien, abuelo. Pero no me gustaba a mí eso. A mí me gustaba. Era ¿A ti te gustaba coser? Coser. Con 5 años ya cogiste tú y te creaste tu propio... porque me encantaba yo coser. Mira, tenía yo una modista que iba a coser allí cuando era ya más grande, que se llamaba Lola la Candelaria, que también Lo de las candelarias. porque vivía allí en la calle del Almendro también, donde vive ya no sé quién vive allí ahora. Me parece que era la Barbarica, cuando se casó con... Bueno, sí, el Carmelo, el del Terrible, que vive él allí. Pues entonces, pues iba, como no tenía perra, no teníamos perra, entonces iba, cogía una bobinilla, me la metía en el alpargate, cogía 2 o 3 hebras, la metía otra vez en el alpargate y se la llevaba a Lula. Entonces, cogía otra bobinilla a lo distraído, le cogía otras 3 o 4 hebras y otra vez le dejaba la bobina. Cuando no tenía, pues iba otra vez, porque no teníamos perras ni para comprarla. para comprar. Y entonces tenía Doña Lola, yo no me acuerdo si era Dolores, como se llamaba. Sí. Y tenía una tienda y siempre le debían una perra gorda o 2. Pero bueno, antes era muy normal. Sí. Mi madre lo cuenta, de que tenía como una hoja y entonces te iba apuntando lo que te iba llevando. Aquí Pedro Ramos también. Y entonces luego cuando apuntaba ahí... Yo no le debía más que hilo. Tú no más que hilo, ni comida ni nada. Y yo iba, me compraba una bobina. Te quería hacer una última preguntilla relacionada con el tema del pueblo, Carmen. Tú siendo joven, emprendiendo aquí, ¿qué oportunidades crees que tiene Purchena para seguir creciendo y atrayendo gente? ¿Crees que lo rural también se innova? Yo sé que tú eres muy fan de lo rural. A ver, yo no sé si lo creo o lo explico, Sí. pero yo creo que sí. O sea, creo que Purchena tiene muchísimo potencial. Como decía antes, no solo lo que es Purchena, sino el entorno. Creo que al final tenemos unas relaciones muy simbióticas con otros. No creo tanto en la competencia en general, ni entre personas, ni entre municipios, sino en que plantearse como un lugar donde crecer en torno al resto de municipios. Y después, tu abuela lo decía antes, a ver, al final hacía dulce aquí, pero iba a venderlo. Sí. Entonces, si no vende aquí, vende en otro sitio, si aquí no hay suficiente. Y creo que Purchena, ya me lo llevo a lo mío, tiene mucho capital natural, tiene un entorno que es verdad que por la pérdida de la agricultura se están perdiendo muchas prácticas y por lo tanto el paisaje en las zonas mediterráneas tiene mucho que ver con las personas que lo habitan, pero creo que tenemos mucho entorno natural que todavía ahí no se ha sabido llegar desde el turismo. No creo en un turismo masivo, creo que un turismo que respete el entorno, desde el patrimonio histórico. Somos un entorno que ha estado, tenemos civilizaciones desde el Neolítico y que no se le están dando la visibilidad a lo mejor que se merecen o que deberían. Pero luego también esa oportunidad que abre el teletrabajo. O sea, tú te vienes una zona donde estamos muy bien conectados con capitales de provincia, incluso regiones como Murcia. Puedes llegar a Murcia en 2 horas, Almería, Granada. Entonces tú puedes vivir aquí, pero luego los fines de semana irte a ver un concierto, a un teatro, a lo que quieras, puedes hacerlo. Entonces yo creo que quedan muchas cosas que se pueden hacer en el entorno rural y además creo que cuando algo falta es mucho más fácil poder sacarlo que cuando ya existe. Y aquí tenemos, y nos hemos arrastrado creo que durante muchísimas generaciones, primero era solo el campo y ahí cuando el campo empezó, por lo que yo no sabía lo de los 7 años sin lluvia, ¿no? Pero la gente empezó a tener que marcharse. Luego el mármol llegó la crisis de 2008 y cuando tú sustentas la economía de una comarca entera en un solo sector, es difícil que cuando hay una pequeña crisis, los entornos que son más resilientes son los que tienen mayor biodiversidad o diversidad, y creo que en eso podemos todavía crecer. Creo que aquí falta
mucho crecimiento en muchos aspectos sin llegar a convertirnos en una ciudad. Claro, claro. Ni llegar, no queremos que ser muchos, pero queremos seguir, y creo que sí que hay potencial, y creo que además en eso, en hacer mucho, en emprender, como estamos siendo muchos, y en quedarnos aquí diciendo, pues yo voy a apostar por mi pueblo, no sé. Y bueno, para terminar, me gustaría hacerle una pregunta a mi abuela. Abuela, si una chica está dudando entre irse a la ciudad o quedarse a vivir aquí en Purcheno, una chica joven, ¿qué le diría? Que se quedara aquí. Que se quedara aquí, ¿por qué? Pues ¿por qué? Pues para que le dé vida al pueblo, que cada vez vamos peor. Pues sí, No más ni menos. como habían dicho. ¿Y tú, Carmen, qué le dirías? Que yo creo que hay muchas oportunidades, que al final, si no en una cosa es otra, y que si tiene la duda y no lo tiene claro, que pruebe. Que pruebe, ¿no? Claro, que pruebe, y si no es su lugar, hay gente que no es su lugar, que necesita mucho más estímulos, no llega a encontrar a lo mejor el mismo tipo de ocio, el mismo tipo de personas, que a lo mejor en una ciudad tienen más diversidad y quiere irte, pues perfecto. Creo, hace mucho tiempo Manolo solo me dijo una cosa que me gustó mucho, que es que tengamos la oportunidad de quedarnos. Sí. O sea, creo que eso es muy importante tenerlo claro. No es que te tengas que quedar, como a lo mejor pasaba antes, que era como nacías en un sitio y tenías que quedarte en ese sitio. Y las personas que emigraban ya era por una necesidad extrema. Creo que lo importante es tener oportunidades para poder quedarte. Ya te las generes tú o te las ofrezcan las instituciones, las empresas. Cualquier tipo de pues, las excepciones fiscales, la ayuda al emprendimiento en zonas rurales, el apoyo, yo eso por ejemplo lo agradezco muchísimo. En esa línea de aquí te conocen, a mí el CADE de Purchena me ha facilitado la vida enormemente, y Paco sigue haciéndolo, me llega cualquier cosa, oye Carmen, ha salido esto, míratelo a ver si te encaja. Eso es una ciudad muy difícil que estén pendientes de ti. Entonces creo que en un pueblo al final pues tiene esas posibilidades que en una ciudad no. Entonces probar, ver que hay ese tipo de espacio y generártelo siendo tú. O sea, al final en una ciudad también te lo tienes que generar. Es que somos un poco gandules también en el pueblo. La verdad que lo ha cambiado muchísimo. Pero aquí estamos, ¿no? Pues sí, aquí Están resistiendo buscar las más. la verdad que ha sido una conversación súper interesante, sobre todo en los dos puntos de vista. Muchas personas somos. ¿Qué? Sí, no, muchísimas. Más de las que me pensaba, con los años de diferencia y demás. Generaciones muy distintas y aún así ¿Quién no me dijo eso? se tienen en común. La verdad que muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Yo creo que a la gente le ha encantado oírlo. Y luego todas las vecinas se juntaban, jugábamos a la baraja. Eso tampoco se hace Entiendo, no en todos sitios. una brisca. Vamos jugando una barajilla. Eso vamos a hacer. Vamos a despedirnos de la gente, Y ya si queremos seguimos, ya se y no. barajilla, y allí sobre todo que nos vamos con un puchero ahora. Un puta Si no sé qué. Si no se quema. Si no se me olvida la Marisa. Se ha venido con el puchero, con el potaje pues, cheque a la baja, de otoño. de otoño. Así que muchísimas gracias. Espérate, sacarlo. Ha estado muy bien. Y bueno, pues hasta la próxima, ¿no? Vamos a despedirnos. Hasta luego. A la abuela, dile adiós. Adiós. Adiós.